Nosotros en este momento tenemos en línea al historiador Gerardo Caetano. Bienvenido a Palabras Cruzadas. Gerardo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, con este día maravilloso. Este, Exactamente. Gerardo, contanos un poco cómo fue la secuencia de este planteo. Tengo entendido que vos le pediste a Presidencia de la República que este error fuera corregido. sí, es lo primero que quiero decirles a ustedes y a la audiencia. En primer lugar, cuando veo el error, que es una inexactitud, pero ahora después vamos a ver cómo atrás de esa inexactitud no hay un error garrafal y hay muchos temas, pero me pareció básico que se subsanara ese error, esa inexactitud, eh, justamente en esa lógica en donde yo refiero que el 25 de noviembre o de agosto de 1825, Rivera estaba del otro lado con Lecor. Bien, eso es inexacto. No era así, no era así. Bien. Por eso no acepto, y me resulta agraviante, que Ojeda haya dicho, secretario general del Partido Colorado, que habló con Alejandro Sánchez en su carácter de secretario de presidencia, y que este último habría resuelto quitar ese fragmento. No es así, primero, hay que respetar la verdad siempre, pero además, en mi caso, yo no obedezco ni al presidente, ni al secretario de presidencia, ni a ningún partido, y yo lo que hablo o dejo de decir en toda circunstancia y lugar es lo que yo quiero. Entonces, no acepto que quede una cosa que primero es incierta, pero en segundo lugar es agraviante, porque supone que en presidencia me editaron. No, no fue así. Yo, digamos, para facilitar las cosas, le pedí a Chirichi que sacaran ese fragmento. Uh-huh. En segundo lugar, pero ojo, la secuencia es que realmente me sentí muy sorprendido del impacto que ha tenido esto, y me he sentido muy impactado negativamente. Revela cosas que, bueno, que yo sospecho, pero nunca pensé que tuvieran tanta gravedad. Por ejemplo, es obvio que a mí hay un grupo básicamente ubicado en las derechas y básicamente ubicado en los partidos que formaron parte de la coalición multicolor, que me odia. Yo creo que es un grupo, pero bueno, es evidente porque ante cada intervención, sea sobre el tema que sea, bien, Pero, viene una catarata pero vos pensás que te odian concretamente, Gerardo. No, yo pienso que me odian, por supuesto, no cabe duda. Lo cual, yo siempre que he podido lo he dicho, yo les agradezco, porque en verdad esos agravios no hacen más que confirmarme en el rumbo, y al mismo tiempo transfieren, esto lo agradezco menos, me transfieren un poder que yo no quiero, que no tengo. Yo no quiero, no me creo tan importante. No creo que lo que diga o deje de decir marque tanto. Bueno, en segundo lugar,
porque es una inexactitud, pero ahí la cosa es más complicada. Primero, el llamado abrazo del Monzón es un episodio absolutamente controvertido, más aún. Y yo, si a mí me pedís la opinión, yo te diría que es una leyenda construida por la historiografía nacionalista y oficial que, incluso contra documentos que existen, por ejemplo, documentos cartas que emitió Lavalleja y oficiales vinculados con Lavalleja en 1865, encubren lo que Lavalleja dice que fue una prisión, un arresto, y que luego en ese marco de arresto, después de reflexionar un tiempo, Rivera decide plegarse a la revolución. Bien, o sea que el abrazo, bueno, incluso historiadores profesionales que son claramente proclives a Rivera, evitan hablar del abrazo. Estoy hablando, por ejemplo, de Marta Canessa, de Sanguinetti, y hablan del encuentro, y buscan una manera más diferente, porque el abrazo es como una historia medio infantil, de un relato que busca lo que no había. En ese momento, el 29 de abril de 1825, Rivera tenía 5 años de haber estado con Lecor, en las fuerzas que defendían a Lecor, en las fuerzas militares que defendían a Lecor. Y eso, ojo, yo no he sido nunca antirriverista, eso no lo hace un traidor, como dicen algunos. Yo no opino eso. Él incluso cuando se queda en 1820, se queda porque, bueno, tiene un séquito caudillesco al que defender, porque cree que la mejor opción es negociar, y bueno, establece un acuerdo con Federico Lecor, que la realidad indicaba que era el nuevo poder dentro de la provincia, y establece un acuerdo por el cual no solamente él asume un mando militar, sino que protege a buena parte del séquito que lo seguía a él. Bien, o sea que es una cuestión discutible. Uno podría decir, ¿pero Artigas hubiera hecho eso? Nunca. Nunca. Artigas era un radical. Pero el que no lo haya hecho Artigas no quiere decir que esté mal, hay que escribirlo en la época, hay que evitar el anacronismo. Yo no he sido antirriverista, ni lo seré, y mucho menos tengo alguna intención de perjudicar al Partido Colorado, aunque me sorprende, realmente, me parece de un provincianismo extraordinario, esta especie de hipersensibilidad que ha surgido en algunos dirigentes colorados a propósito de la figura de Rivera. Y me sorprende sobre todo porque, como ustedes saben, yo he dedicado mi vida no a estudiar a Rivera, sino a estudiar a José Valle Ordóñez. Y me parece que la figura de José Valle Ordóñez es una figura que debiera ser mucho más cuidada por el Partido Colorado, porque es una figura gigantesca. Muchas veces me han llamado desde el Partido Colorado para hablar sobre Valle, sobre Valle de Ordóñez. Y me sorprende esta suerte de hipersensibilidad con Rivera. Uh-huh. Otra cosa que me parece muy importante. ¿Qué pasa con Rivera en 1825? Primero, alguien que viene de estar 5 años con el invasor, obviamente los patriotas, el grupo patriota, le tenía resquemores. O sea, no se cambia tan fácilmente. Bien. Por otra parte, Rivera y Lavalleja coincidían en algunas cosas, pero en otras no coincidían. Por ejemplo, en el proyecto político hacia adelante no coincidían, porque Lavalleja
que no buscaba la independencia, igual que Oribe, lo que quería, y venía de Buenos Aires, era una adhesión, una unión básicamente a Buenos Aires y a las provincias unidas del Río de la Plata. Y esa perspectiva, Rivera no la quería. Es más, estaba mucho más cercano, hasta por razones históricas, después de 5 años con Lecor, de estar más vinculado con el imperio de Brasil. Sin embargo, bueno, respaldó. El grupo de los patriotas no era un grupo homogéneo, aunque tenían algunas obsesiones que tanto los caudillos como la gran mayoría de los integrantes de la Asamblea Representativa de Montevideo, de la Asamblea de Representantes de la provincia, perdón, que proclama las 3 leyes, compartían. Y ese es el gran tema de 1825. El antiartiguismo. Eran profundamente antiartiguistas. ¿Vos ahí ves la clave? Y por supuesto, hay una clave, porque, por ejemplo, le indico a la audiencia, se puede acceder fácilmente a través de Google. Pidan José Pedro Barrán la independencia y el miedo a la revolución social en 1825. Y le va a salir un artículo estupendo de mi maestro, en donde prueba de manera contundente, y podríamos sacar muchísima documentación en el mismo sentido, que Oribe, ya desde su apartamiento del ejército artiguista, lo que tampoco fue una traición, pero tiene un antiartiguismo brutal, tanto que en una carta, al separarse de Artigas, y acá voy a citar un fragmento pequeño de la carta: no quiero servir a las órdenes de un tirano que vencedor reduciría al país a la más feroz barbarie y vencido lo abandonaría al extranjero. Bien, pero esta idea la compartía Lavalleja también. Incluso Lavalleja la va a compartir en 1826, es decir, al año siguiente, cuando le escribe a Carlos María de Alvear, el 18 de julio de 1826, cito textualmente: el general que suscribe no puede menos que tomar en agravio personal un parangón con Artigas que le degrada. Bien, y Don Frutos, ya en 1820, le manda a nada menos que a Pancho Ramírez, que es el que va a perseguir a Artigas hasta Paraguay para matarlo. Junio de 1820, le escribe una carta diciendo: para que el restablecimiento del comercio no sea turbado en lo sucesivo, es necesario disolver las fuerzas del general Artigas, principio de donde emanarán los bienes generales y particulares de todas las provincias, al mismo tiempo que será salvada la humanidad de su más sanguinario perseguidor. El más sanguinario perseguidor se refiere a Artigas. Los momentos de su ferocidad existen en todo este territorio. Bien, es decir, ahí había un antiartiguismo, y el antiartiguismo estaba fundado sobre todo en el rechazo a lo que ellos llamaban el teatro de la anarquía. Cuando hablan de la anarquía y del teatro de la anarquía, hablan de Artigas. Pero eso también estaba en quienes integraban la sala de representantes de la provincia oriental. Carta de 1827. Ya era tiempo que nos presentásemos ante el mundo de un modo digno, y que así como desgraciadamente fuimos el escándalo de los pueblos, ahora servimos de ejemplo. Si la anarquía, léase Artigas, nos hizo gemir bajo el yugo de la tiranía doméstica, si ella despobló nuestra tierra y sirvió de pretexto a un extranjero astuto, los principios de orden que hoy practicamos contribuirán a constituir el país y cerrar para siempre la revolución. Ahí estaban firmando 3 futuros presidentes del Estado Oriental: Joaquín Suárez, Juan Francisco Giró y Gabriel Antonio Pereira. Bien.
Y quiero que ustedes vean, el artiguismo era la única tradición revolucionaria. ¿Por qué Artigas? La gran pregunta no tiene que ver con Rivera, tiene que ver cómo 5 años después, incluso cuando diplomáticos como el cónsul británico Samuel P. Hood dicen que los patriotas, el partido de los patriotas, están divididos en dos, y de un lado están los pobres, que quieren la más absoluta independencia, pero quieren hacer a todos iguales, por ser igualmente pobres, y que no respetan rey, ley ni roque. Lo dice Hood, pero después están los otros, los de la mejor clase, que habitan las ciudades, y no quieren la independencia. ¿Por qué? Porque eso les va a volver a traer la anarquía. El tema es, digamos, la ausencia de Artigas en todas las referencias públicas de la gesta de independentista 1825. Por otra parte, no subvaloremos a los estudiantes. Lo dice un docente que hace casi 50 años que da clases. No hay ninguna clase, ni en la escuela, ni en el liceo, que sea convencida diciendo que la ley de independencia y la ley de unión en puridad son una ley de independencia solo. No. Es una declaratoria de independencia respecto al Imperio de Brasil, respecto al Imperio de Portugal, al Imperio de España y a cualquier otro del universo. Pero luego es una unión al conjunto de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de la que forma parte y que siempre formará parte. O sea, no hay un proyecto único. Pero todo eso debe ser traducido en la conmemoración y debe ser traducido sin sensibilidades. Bien. Eran personas, eran figuras, no eran buenos contra malos, no eran patriotas contra godos. Los llamados patriotas discutían y tenían diferencias. Bien. Y aquí yo veo con preocupación, y perdonen la extensión, pero Ajá. ¿Qué es lo que ves con preocupación? Veo con preocupación una conmemoración en donde se presenta una suerte de unanimidad de los patriotas, todos unidos contra el invasor. Y como que es como una invitación a la reunión de todos los buenos orientales. Veo como un uso político de la idea de que todos debemos estar unidos. Y eso, bárbaro, puede ser un afán muy útil para el presente, pero utilizar la historia de una manera tan absurda, negando documentación impresionante, para hacer de la conmemoración del Bicentenario una especie de soporte para la unión de los orientales 2 siglos después, me parece aberrante, pero además, sobre todo, me parece que confunde la historiografía, que confunde la historia, que subestima a las personas. Por eso, de verdad, estoy considerando con mucha seriedad. A mí me invitaron y formo parte de la comisión del Bicentenario. Bien, estoy realmente considerando seriamente abandonar la comisión del Bicentenario. ¿Estás pensando retirarte de esa comisión? Y sí, porque yo no voy a acompañar una comisión que está para transgredir la historia, la dignidad de los hechos del proceso revolucionario, que por otra parte hay que hacerlo empezar con Artigas, claramente. Fidel Devoto decía que el inicio de la independencia es el éxodo. El doctor Sanguinetti presentó un proyecto de ley en 2013, cuando se cumplía el bicentenario del Congreso de Abril, planteando que
no era la declaración de independencia, pero que no había declaración de independencia. Y por otra parte, hay que despolitizar la historia. No hay que hacerla fruto de un uso político. Viven acusándonos a los historiadores de que hacemos política atrás de la historia. Todo lo contrario, aplicamos reglas, manejamos documentos que ni siquiera conocen los dirigentes políticos. Y estamos sujetos a reglas. Y si yo digo una cosa, y si yo hablo de error garrafal, como han estado hablando, tengo que mostrar documentos. Y la pregunta es, ¿por qué el Partido Colorado, que yo también me hago esa pregunta en el video, nunca quiso el 25 de agosto? ¿Por qué? Y siempre defendió como la fecha alternativa de la independencia el 18 de julio, cuando en la década de los 20 se cumplía un centenario de este proceso. Bien, blancos y colorados, básicamente, con algunas excepciones de un lado y del otro, chocaron en torno, a que los blancos defendían el 25 de agosto. Por eso Carlos Real de Azúa, en su libro Los orígenes de la nacionalidad oriental, dice esa fecha blanca. Era una fecha que los colorados consideraban blanca, entre otras cosas por esa situación ambivalente de Rivera que hasta el 29 de abril, por lo menos, estuvo defendiendo al ECOR. Y por otro lado, el Partido Colorado defendía casi unánimemente, y particularmente los galeristas, el 18 de julio. ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué en nuestra ley de feriados tenemos la declaratoria de la independencia cuando claramente el 25 de agosto es mucho más complejo? Bien. Gerardo, te agradecemos mucho Muchas estos gracias. minutos. La seguimos en otro momento, ¿eh? Por supuesto. Yo les agradezco a ustedes porque por varias razones yo no tengo redes. Y por supuesto, bienvenida siempre la discusión cuando es respetuosa y se atiene a los hechos y a los dichos. Y en ese sentido, yo en el video termino diciendo, a 200 años del 25 de agosto, tal vez haya llegado la posibilidad de tener una conmemoración más moderna, más inteligente, más sensata, en donde respetemos más a los estudiantes y bien, reconozcamos la historia tal cual es, no una pugna de buenos contra malos, sino una aventura en donde no hay absolutos y a la cual hay que acceder con dudas, con preguntas, con hipótesis y sobre todo, y créanme, si saco los documentos puedo generar un lío mayúsculo, pero no los quiero sacar porque yo quiero ser puente de unidad, pero no tergiversando la documentación. Entonces yo lo que señalo es, por favor, vayan a la documentación. Yo no me retracté, yo lo que hice fue reconocer, como debo hacer, un error en una exposición oral que vivimos compitiendo. Yo hablé en esa grabación 45 minutos. Me editaron, eso siempre pasa, me editaron toda esa parte. Bien. Sacando ese pedacito, que es controversial, pero no es un error garrafal, bien, ¿qué pecado he cometido? La historia es otra cosa. Y bien, a través de ustedes vuelvo a agradecer a esta gente, que espero que sea minoritaria, que tanto me odia, que están en contra, porque en verdad me hacen separar la paja del trigo y me hacen más convencido, en esta idea que siempre he tenido, de decir con documentos y con preguntas
lo que pienso. Gracias, Gerardo. Te mandamos un Gracias. abrazo grande, ¿eh? Abrazo grande para ustedes.